Bueno, otro elemento importante y casi finalizando un poco en lo que se basa esta clase es el ciclo cardíaco. ¿Ya? El ciclo cardíaco una gama de elementos y acontecimientos dentro de la funcionalidad cardíaca, ya que está distribuida principalmente en 7 eventos. ¿Ya? Vamos a conocer la sístole auricular, la contracción isovolumétrica, expulsión rápida y lenta, relajación isovolumétrica, llenado rápido y llenado lento. ¿Ya? Y este ciclo cardíaco va a depender de ciertos elementos que los vamos a explicar a continuación. Primero, vamos a encontrar este gráfico que quiero que lo entiendan bien, así que pongan mucha atención. Vamos a encontrar a nivel de la izquierda los elementos de la presión y el volumen. Abajo está el análisis del electrocardiograma y los sonidos cardíacos que no quiero que lo analicemos ahora porque no son atribuibles a la clase de integrado ciclo básico, ni tampoco de la unidad. ¿Ya? Pero quedémonos con estas dos imágenes. Presión y volumen que está en ml. Y arriba vamos a encontrar las 7 fases que les expliqué a continuación. Este gráfico se analiza principalmente en el ventrículo izquierdo, ¿ya? No estamos ni en la aurícula, ni en la aurícula derecha, ni el ventrículo derecho. Estamos en el ventrículo izquierdo. Todo esto ocurre en el ventrículo izquierdo. Entonces, primero, sístole auricular. En la sístole auricular, que es la fase 1, la presión del ventrículo izquierdo no varía mucho. Pero ¿qué ocurre? Tenemos cercano a 100 ml, vamos a encontrar que se llena el ventrículo izquierdo, todo ocurre en el ventrículo izquierdo, hasta 120 ml. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando estamos en la sístole auricular, el ventrículo izquierdo, cuando el corazón está en la sístole auricular, es decir, la aurícula arriba está en sístole, pero acá en la imagen estamos analizando el ventrículo no tiene ninguna variación en su presión, pero como arriba está ocurriendo la sístole, es decir, el corazón se está apretando arriba, ¿qué es lo que hace la sístole? Envía volumen de la aurícula al ventrículo, entonces el ventrículo se llena hasta 120 ml. Entonces, en la primera fase, la sístole auricular, el ventrículo izquierdo se llena a 120 ml, que es lo que conocemos nosotros como volumen diastólico final en un corazón sano, 120 ml. ¿Ya? Entonces, estos 120 ml ocurren en la fase de la sístole auricular, donde el ventrículo izquierdo, recuerden, repito nuevamente, el ventrículo izquierdo es el análisis de este gráfico, se llena hasta 120 ml, ¿ya? Gracias a la sístole auricular. Y luego damos inicio a la fase 2. ¿Cuándo inicia la fase 2? Cuando después de llenar los 120 ml, la válvula mitral se cierra. Al cerrarse la válvula mitral en el ventrículo izquierdo, vamos a tener por debajo del ventrículo izquierdo la válvula aorta cerrada y arriba del ventrículo izquierdo, entre la aurícula y el ventrículo, la válvula mitral cerrada. Imagínense una olla a presión. Ambas válvulas, arriba y abajo, cerradas, con una cavidad con 120 ml que habíamos dicho, ¿cierto? Gracias a la sístole auricular, que fue la fase anterior. Eso es una olla a presión. Entonces, ¿qué ocurre con la presión? Si observamos en el gráfico acá, la presión con ambas válvulas cerradas sube hasta 80 milímetros de mercurio. Cuando la presión dentro de esta ventrículo izquierdo con ambas válvulas llega a los 80 milímetros de mercurio, la válvula aórtica se abre. Ya, imagínense que está una persona, no sé si se acuerdan en la ayudantía del año pasado, empujando la puerta. Y cuando la puerta aguanta solamente 80 milímetros de mercurio. Si la persona que está al otro lado de la puerta hace una fuerza mayor a 80 milímetros de mercurio, la puerta, que en este caso es la válvula aórtica, se rompe y se abre. Ya no se rompe, porque si no tendríamos una lesión de la válvula, pero se abre. ¿Ya? Y eso hace que dé inicio a la fase 3, que es la expulsión rápida. Y vemos abajo el volumen, en la fase 2 el volumen se mantenía 120 porque es isovolumen, contracciones y aumenta la presión hasta 80, pero con un isovolumen, isovolumétrica, si el volumen se mantiene constante. Y luego la fase 3 es la expulsión rápida, donde la presión aumenta hasta 120, pero el volumen disminuye porque expulsó la sangre y la sangre está saliendo del ventrículo. Este ventrículo está perdiendo volumen. Hasta cumplir la fase 4, que es la expulsión lenta. En la fase, única diferencia entre expulsión rápida y lenta es que en la expulsión rápida hay un aumento de la presión hasta 120 en el ventrículo izquierdo y en la fase 4 supera los 100, no supera los 120 y baja y desciende hasta volver cercano a los 80, ¿ya? 90-80. ¿Qué pasa cuando volvemos cercano a los 90-80? Como la puerta solamente aguanta 80, se vuelve a cerrar y damos fase o paso a la fase 5. Se cierra la válvula aórtica,
la mitral ya estaba cerrada desde la fase anterior, entonces otra vez tenemos una olla a presión, pero ahora la olla a presión no está con los 120, está con el volumen residual. El volumen residual es cercano a 50 ml, ¿ya? El volumen después del volumen expulsivo, ¿ya? Después que ocurre la fase de expulsión rápida y lenta, que son cercanos a los 60 ml, si le acercamos 60 menos 120, estamos cercanos a los 50, 60, ¿ya? 70 ml normalmente el volumen expulsivo. Nos quedamos con el 50 entonces, que es el volumen residual, ¿ya? Y este volumen residual se queda con la válvula aórtica y la válvula mitral cerrada y ocurre una fase ahora de relajación, no contracción, ¿ya? Es decir, la presión baja. Cuando es contracción, la presión aumenta, cuando es relajación, la presión baja. Y baja, vemos el gráfico nuevamente, hasta los niveles normales, cercano a 10, donde la válvula mitral se vuelve a abrir y da fase nuevamente a la etapa de llenado, ¿ya? Que es la etapa de llenado rápido y lento, donde nuevamente el ventrículo izquierdo se vuelve a llenar hasta alcanzar los 120 ml, ¿ya? Que es el volumen diastólico final y da paso nuevamente al nuevo ciclo cardíaco. Si les queda duda un poco respecto a esta explicación, en EFINI se encuentra adjunta la bibliografía complementaria donde está explicada fase por fase, mucho más detallada cada uno de estos momentos que ocurren dentro del ciclo cardíaco. Finalmente, vamos a hacer un pequeño repaso nuevamente de lo que es el ciclo cardíaco y las fases. Vamos a encontrar entonces que cercano a 50, 50 ml, que es el volumen residual, la fase 1, ¿cierto? En la fase anterior entonces tenemos 50 ml y se llena hasta los 120 ml, que es el volumen diastólico final, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con la presión del ventrículo izquierdo? Se mantiene cercano a los 10, habíamos dicho, ¿cierto? Entonces se llena de 50 a 120 ml en el llenado ventricular o la sístole auricular, ¿se acuerdan? Porque arriba está haciendo sístole y todo esto ocurre en el ventrículo. Este gráfico igual es del ventrículo. Entonces el ventrículo se llena hasta los 120 ml. ¿Qué ocurre posterior al llenado de estos 120 ml? La válvula mitral se cierra y ocurre la fase de contracción isovolumétrica. Recuerden que la válvula mitral se cierra y la aórtica ya estaba cerrada, ¿cierto? Porque si llenamos el ventrículo y la válvula aórtica estaba cerrada, la sangre pasa de largo. Entonces tenía que estar sí o sí cerrada la aorta, entonces lo único que nos faltaba que se cerrara era la válvula mitral. E imagínense esta olla a presión, donde da paso a la fase 2, que es la contracción isovolumétrica, es decir, aumenta la presión, pero con isovolumen. Entonces, ¿qué pasa? Volumen 120 constante, pero la presión sube. Recuerden que acá a la izquierda es presión, y la presión sube ¿hasta cuánto? Habíamos dicho 80, ¿ya? Que también es conocida esta presión como presión diastólica máxima, ¿ya? La presión diastólica máxima es la presión cercana a 80 milímetros de mercurio, cuando la puerta no aguanta más de 80. ¿Qué pasa cuando supera la 80? Entonces vamos a la fase 3, la válvula aórtica se abre y da origen al periodo de eyección, que es la fase de expulsión, que es fase de expulsión rápida y lenta. Recuerden que el volumen o el volumen expulsivo es cercano a 70, 60 ml. 70 sería lo óptimo. ¿Qué pasa? Los 120 del volumen diastólico final se restan con los 70 que botó ya por la aorta, entonces nos quedamos con el volumen residual. ¿Cuánto es el volumen residual? Acá abajo vemos 50 nuevamente. Volvemos el 50 al volumen residual, ¿ya? Y se cierra nuevamente la válvula aórtica, y la válvula aórtica al cerrarse, junto con la válvula mitral cerrada, da paso a entonces la relajación isovolumétrica, ¿ya? Donde mantenemos el volumen de 50 ml, pero el corazón en este caso se relaja y baja sus presiones de 100 nuevamente a 10 para nuevamente abrir la válvula mitral y llenar nuevamente el corazón para la siguiente fase del ciclo cardíaco.